Muchas gracias por sus preguntas. We're going to look at 4 or 5 questions on the last session. Vamos a mirar unas 4 o 5 de ellas en la última sesión Then we'll move on to thinking about the idols of ministry. y entonces nos moveremos hacia los ídolos del ministerio And then have some final questions. y finalmente tendremos unas últimas preguntas finales. Vamos a mirar unas preguntas. La primera pregunta dice: ¿debería verse el sexo en el matrimonio solo para procrear? This is what St. Augustine taught, Esto fue lo que dijo San Agustín and I think has been a teaching within Roman Catholicism, y creo que ha sido una enseñanza dentro del catolicismo romano, at least in parts of church history. o al menos en partes de la historia de la Iglesia. And I think it is far too limited. Y creo que es demasiado limitada esta perspectiva. Within the marriage relationship, Dentro del contexto de una relación matrimonial, sex has a very special purpose. el sexo tiene un propósito muy especial. It's like a kind of divine glue, Es como una especie de colbón divino, something that God has given algo que Dios ha dado to make a relationship stronger para hacer de una relación algo fuerte, through delight, a través del deleite, through self-giving, a través del darse. and so it is much more than just for having children. Entonces es algo mucho más allá que solamente procrear. La siguiente pregunta dice: ¿la adicción a la pornografía puede necesitar tratamiento clínico por lo que se dice acerca del efecto en el cerebro? I guess sometimes that may be the case, Creo que en algunos casos esto es así, but I also like to think pero también me gusta pensar that a pastor who understands addiction que un pastor que entiende la adicción and knows how to make the connection with the gospel y que sabe cómo hacer la conexión con el Evangelio is able to work with someone está habilitado para trabajar con alguien to help them escape to something better. y ayudarlos a escapar hacia algo mejor. Otra pregunta: ¿por qué en la iglesia no hay un plan de trabajo con solteros, entiéndase divorciados, viudos o jóvenes? Y si se tienen tan descuidados, pues se da por enfermos, familias, padres y nunca por solteros. A church should be a family. Una iglesia debe ser una familia. It should not just be a collection of families. No solamente debe ser una colección de familias, It should be a family of people of all ages and all types, debe ser una familia de personas de todas las edades y de todos los tiempos, which includes single people, divorced people, que and so on. incluye solteros, divorciados y así. Part of pastoral leadership Parte del liderazgo pastoral is creating an ethos es crear un ethos where all are equal donde todos son iguales and all are individually cared for. y todos son individualmente tratados o cuidados. Sometimes that means sending out a special signal En algunos momentos eso significará mandar un mensaje particular or being careful with the language that we use. o tener cuidado con el lenguaje que utilizamos. For example, Por ejemplo, I have asked when people preach in my church he pedido que cuando las personas prediquen en mi iglesia, that they don't mention abortion que no mencionen el aborto without working it through with me first, sin antes trabajarlo conmigo. what they will say. Antes trabajar conmigo lo que ellos van a decir. Because there was a member of the church Porque hubo un miembro de la iglesia whose sister had an abortion, cuya hermana tuvo un aborto and it felt like every time she came to our church, y se sentía como que cada vez que ella iba a nuestra iglesia, the preacher would single out abortion entonces el predicador señalaba el aborto as the worst of sins. como el peor de los pecados. And so I've had this preemptive filtering. Entonces lo que hice fue crear este filtro que se anticipaba a las cosas So that doesn't happen. para que esto no ocurriera. Now, just one example, Este es solo un ejemplo, but it's about a sensitive planning and thinking. pero se trata de planear de manera sensible The positive signals las señales positivas that we send out, que enviamos
and the negative signals that we avoid. y las negativas que evitamos. The same is true in talking about homosexuality in church. Lo mismo aplica también para hablar del tema del homosexualismo en la iglesia. It is very easy for evangelical churches Es muy fácil para las iglesias evangélicas to sound homophobic, sonar homofóbicas and that doesn't help anybody. y esto no ayuda a nadie. Otra pregunta, cuando nos enamoramos de alguien buscamos en esa persona ciertas características. ¿Es idolatría hacerlo? ¿Cuál es el pensamiento sano al enamorarme de alguien? Let me take you back to John Newton, Permítanme devolverlos hasta John Newton, who did have an idolatrous love for his wife, quien sí tuvo un sentimiento idolátrico por su esposa. but then God helped him deal with the idolatrous part, Pero entonces el Señor le permitió lidiar con la parte idolatra. and what was left Y lo que quedó, was a legitimate love, y lo que quedó fue el amor legítimo, a deep appreciation, una apreciación profunda, a delight in the qualities of his wife, un deleite por las cualidades de su esposa, probably her appearance, probablemente su apariencia, maybe her sense of humor, tal vez su sentido del humor, maybe the conversations they would o have, tal vez por las conversaciones que tenían, that sense of connecting as friends esa sensación de conectarse como amigos and living as partners in life y vivir como compañeros en la vida and joining together to serve God. y juntarse para servir a Dios. Those things are legitimate Estas cosas son legítimas and beautiful. y hermosas, We just keep them in their right place. solamente que las mantengamos en el lugar correcto. Otra pregunta. Nosotros sabemos que el homosexualismo es algo antinatural, producto de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Hasta qué punto se puede argumentar este hecho ante una sociedad posmoderna e idólatra que ha afirmado a través de la medicina y la ciencia y de eruditos sociales que los homosexuales son así por naturaleza? On the second day, En el segundo día we were thinking about the sociology of idolatry estuvimos pensando acerca de la sociología de la idolatría and how a culture y cómo una cultura starts to believe certain things. comienza a creer ciertas cosas And within that overall structure of belief, y dentro de esa estructura generalizada de creencias, some things are plausible algunos asuntos son posibles and some things are implausible. y algunos otros asuntos son poco plausibles. There is a sociologist called Peter Berger. Hay un sociólogo que se llama Peter Berger. He has coined he has created this phrase about plausibility structures. Él ha creado esta frase acerca de las estructuras plausibles. In modern society, En la sociedad moderna it is difficult to make a plausible case es difícil hacer un caso plausible for the biblical position on homosexuality. para la posición bíblica sobre el homosexualismo. And I think we have to recognize that. Y creo que debemos reconocer esto. And it may be we just have to accept that. It is going to be difficult. Tal vez solamente tenemos que aceptar esto, que va a ser difícil, And realize that is because people have believed a lie y realizar y ser conscientes de que esto es porque la gente ha creído una mentira and become blinded to the truth. y se han convertido en personas ciegas para la verdad. And I don't have a particularly easy way from that. Y no hay no hay nada fácil acerca de esto. It may mean that we have to be more modest in what we can expect from the government. Tal vez signifique que debemos ser más modestos acerca de las expectativas que tenemos sobre el gobierno. So when gay marriage became legal in the UK Así, cuando el matrimonio homosexual se volvió legal en el Reino Unido last year, el año pasado, people made a very strong case against it. las personas asumieron una posición muy fuerte en contra de esto. I have a friend, his name is Julian as well, Tengo un amigo cuyo nombre también es Julián, but he's much cleverer than me. pero es mucho más inteligente que yo He's professor of law in a university in the y UK. es profesor de leyes en una universidad en el Reino Unido.
And this man has a brain like a Ferrari, Este hombre tiene una mente como un Ferrari. beautifully tuned. Está hermosamente sintonizado It works very, very fast. y funciona muy rápido. And he thought very carefully about marriage and the proposal for gay marriage. Y pensó muy cuidadosamente sobre el matrimonio y la propuesta para el matrimonio homosexual. And he had a very powerful set of arguments. Y tuvo una serie de argumentos bastante poderosos. He went to the House of Commons, to our Parliament, Fue entonces a la casa del Parlamento and he was a witness to the committee of members of Parliament. y atestiguó ante el comité del Parlamento And he presented these arguments, y presentó estos argumentos and they just rubbished it. y simplemente lo desecharon. They believed a lie, Ellos creyeron una mentira and I'm afraid the truth seems implausible. y me temo que la verdad parece poco plausible. It may be that that will change, Tal vez esto cambie and we should pray that it will. y debemos orar que así sea. But it's likely to happen Pero es probable que pase as part of a general cultural return to God, como parte de un retorno cultural generalizado a Dios, which we long for more than anything else. lo cual anhelamos más que cualquier otra cosa. Bueno, vamos para la última pregunta. Dice, cuando nos enamoramos de alguien, buscamos... Ah, no, esta ya la leímos. Yo creo que terminamos acá. Okay. Bien. Now we move from the area of relationships and sexuality, Entonces nos movemos del área de las relaciones y de la sexualidad. and we've been thinking about how we can use the idea of idols in ministry Y hemos estado reflexionando acerca de la idea de cómo podemos tocar el tema de la idolatría en el ministerio to help people understand their sin para ayudarle a la gente a entender su pecado and to understand the gospel more fully. y para que entiendan de una manera más completa el Evangelio. This now is about the idols of ministry. Esto ahora lo que vamos a tratar ahora es de los ídolos del ministerio. Let's hear from Scripture. Vamos a leer de la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Let's pray. Oremos. We ask for your help, Lord God. Pedimos tu ayuda, Señor. We would open ourselves to what you will say to each of us. Queremos abrirnos a lo que tú nos digas a cada uno de nosotros. We don't want just to think of the sins of other people. No queremos solamente pensar en los pecados de otras personas. We want you to reveal the idols of our hearts Queremos que tú reveles los ídolos de nuestros corazones in our ministries. en nuestros ministerios. And we want you to recapture our hearts Y queremos que recaptures, que retomes nuestros corazones with the gospel con el Evangelio, so that we can be good servants. para que podamos ser buenos siervos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Ministry is full of idols, El ministerio está lleno de ídolos, as every area of life is. como en cualquier otra área de la vida. I want to work through some of them with you. Quiero que trabajemos alguno de ellos con ustedes. Perhaps the first is to do with the identity of the pastor. Tal vez el primero tiene que ver con la identidad del pastor. The danger that the pastor El peligro de que el pastor or missionary or teacher or Christian worker o un misionero o un cristiano o un educador cristiano or the person serving in some capacity in church. o la persona que esté sirviendo en algún área de la iglesia, But the danger is that we build our identity on our ministry. el peligro está en que construyamos nuestra identidad en torno al ministerio. I became aware of this in my own life. Yo me hice consciente de esto en mi propia vida. In 2006, En el 2006 I had what we call a breakdown.
Cuando tuve lo que se llamaría una debacle, que se vino abajo, I had been working too hard estuve trabajando demasiado duro and getting too anxious about the work. y me puse muy ansioso There por mi was- trabajo. There were some other issues in my life as well that were more domestic. Hubo algunos asuntos en mi vida también, pero más de índole doméstico, But much of it was about ministry pero la mayoría tuvo que ver con el ministerio and seeing my identity as just being a minister. y viendo mi identidad solamente como un ministro. Anyway, I had symptoms of depression and a bit of burnout, Entonces tuve síntomas de depresión y de estar quemado and I was not functioning well. y no estaba funcionando bien. So I had 5 months off work. Entonces tuve 5 semanas fuera del trabajo, 5 meses fuera del trabajo. It was very difficult Fue muy difícil for me and my family, para mí, para mi familia, and I became very low y mi ánimo se vino abajo and very anxious. y me puse muy ansioso. But the Lord helped me, Pero el Señor me ayudó and I learned a lot about myself, y aprendí muchísimo sobre mí mismo and I was able to return to work. y pude retornar a mi trabajo. The first Sunday I returned to work, La primera vez que retorné a mi trabajo I didn't do very much. no hice gran cosa. I think I just did the Bible reading in the service. Creo que tal vez solamente hacía las lecturas bíblicas en los servicios And the service was led y el servicio estaba and, dirigido by my colleague, por mi colega and he preached as well. y él oraba también y predicaba. He had been standing in for me. Él estuvo ahí para mí. But after the service, Pero después del servicio we stood by the entrance, by the door to the church building. nos paramos ahí a la entrada, a las puertas de la iglesia I became aware y fui consciente that people were coming out, de que la gente estaba saliendo and they would say to me, y de que me decían, "Oh, Julian, nice to see you back." ah, Julián, qué bueno verte de regreso. Then they would move to Marvin, Entonces se iban hacia donde Marvin and they would say, "Oh, Marvin, that was a great sermon." y le decían, Marvin, qué gran sermón. Or they would say, "Oh, Marvin, when can I see you this week?" Y entonces le decía, Marvin, ¿y cuándo nos podemos ver esta semana? Or Marvin, what about this we've been talking about? O le preguntaban, Marvin, ¿y qué hay de esto, de lo que hemos estado conversando? This happened several times. Esto ocurrió un par de veces, varias veces. I felt a sense of emptiness and Y sadness yo tuve una sensación de vacío, de tristeza, because he was getting all the attention. porque él estaba teniendo toda la atención. And then I thought to myself, Y entonces pensé, how stupid. qué tan estúpido, I am a child of God. soy un niño de Dios. It doesn't matter whether I preached a sermon or leading the church. ¿Qué importa si predico o dirijo la iglesia? What matters is that I have a heavenly Father and that he loves me. Lo que importa es que tengo un Padre celestial y que me ama. That is my identity. Esa es mi identidad. But I don't think I would have got there Pero creo que no hubiera llegado a este punto if I hadn't had the depression si no hubiera sufrido la depresión and needed to work through that y que tuviera que trabajar en eso to see how I'd been shaping my identity para poder ver cómo se estaba siendo moldeada mi identidad on the ministry. en el ministerio. That's how we shape our identity. Así es como moldeamos nuestra identidad. We need to be sure that it's not what we do, that we instead shape it on our relationship with God. Y necesitamos asegurarnos que no sea así, que sea moldeado en nuestra relación con Dios. But there is a thing that happens Pero hay algo que ocurre in how other people see us. en cómo nos ven otras personas, That is a kind of idolization. que es un cierto tipo de idolatría. In the first instance, En una primera instancia, we make the ministry our idol. hacemos de nuestro ministerio el ídolo. In the second instance, Y en una segunda instancia, people make the minister their idol. la gente vuelve al ministro su ídolo And they give him a place intended for Christ. y le dan un lugar que solamente es adecuado para Cristo. I've been helped in thinking about this He estado pensando en esto y me han ayudado. by a British writer called Simon Walker, Me ha ayudado Simon Walker, un ministro británico, who has written about the danger of a surrogate life. quien ha escrito sobre el peligro de endiosar al líder. And it works a little bit like this. Y
Funciona más o menos así. People feel that their lives are not very holy, Las personas sienten que sus vidas no son muy santas and they don't pray enough. y que no oran lo suficiente, They don't love Jesus enough, que no aman a Cristo lo suficiente and they don't do enough outreach. y que no llegan a la gente lo suficiente. And then they look at the pastor, Y entonces miran al pastor and they think, oh, he prays a lot, y entonces piensan, él sí alaba a Dios and he leads a holy life, y él sí lleva una vida santa and he does lots of outreach, y él sí toca y alcanza a las personas and he's a very holy y person, él sí es una persona santa. and they try to live their lives through him. Y entonces tratan de vivir sus vidas a través de él. It's a kind of surrogate or vicarious life. Es como una vida vicaria And it is deeply dysfunctional for both y es sides. profundamente disfuncional para los dos. There is a really unhealthy collusion, Hay una colisión realmente malsana, almost like a conspiracy. algo como una conspiración, And it drives pastors to two things: y lleva a los pastores a dos cosas: overwork demasiado trabajo and insincerity, y falta de sinceridad or hypocrisy. o hipocresía. The projection La proyección of a holy persona, de una persona santa, a loving persona, una persona amorosa, something which is not the whole of who they are. algo que no es la esencia de lo que ellos realmente son. And it suits the pastor because he feels good about himself Y claro, le sirve al pastor porque él se siente bien acerca de sí mismo, until he burns out, hasta que se quema, until he's destroyed by the gap, by the hypocrisy, hasta que es destruido por la diferencia que hay, por la hipocresía and by the expectations of the people. y por las expectativas de la gente. And it suits the people. Y también le sirve a la gente, They think, oh, it doesn't matter if I don't pray very much, he's doing it. porque también dicen, bueno, no importa si yo no oro lo suficiente, él está orando, And all the other things as well. y todas las demás cosas también. What is the answer to that? ¿Cuál es la respuesta para esto? It's for pastors to be real Es que los pastores sean reales and honest y honestos, and not to fake things. y no algo fingido, no seres fingidos. How can we do that? ¿Cómo logramos esto? Well, perhaps above all, Tal vez la burbuja by confessing sin. se rompa por confesar el pecado. I don't mean in an inappropriate way. No de una manera inapropiada, no me refiero a eso. It doesn't have to be like Oprah Winfrey. No debe ser como Oprah Winfrey, una presentadora de Estados Unidos. But we do it by, say, when we pray in public, Pero digamos cuando oramos en público, we confess the sins of not praying enough and so on, podemos confesar el pecado de no orar lo suficiente y así por el estilo, and do so with sincerity. y hacerlo con sinceridad. And just to find ways of sending out signals Es simplemente tratar de encontrar maneras de enviar señales that we are not some kind of unrealistic spiritual hero. de que no somos como un tipo de héroes espirituales irreales. There's another kind of idol, Hay otro tipo de ídolo, and that is to see ministry as a kind of personal fulfillment. y ese es ver el ministerio como una especie de cumplimiento personal, I want to be a pastor de logro personal. Quiero ser un pastor because I love preaching. porque adoro predicar. I get a real kick out of helping people, Me fascina ayudarle a la gente and so on. y así por el estilo. Now, it's good to have a desire for ministry, Está bien que nos guste, que deseemos trabajar en el ministerio, but we take up ministry pero tomamos el ministerio for God's sake, not ours. por amor a Dios, no por amor a nosotros mismos. And it is for God's sake and for God's kingdom. Y es por el reino de Dios, And ministry is about taking up a cross y el ministerio es tomar nuestra cruz and being willing to deny ourselves, y estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, not to seek personal fulfillment. no estar buscando los logros personales. Because churches are institutions, Porque la iglesia son instituciones, they are power structures. son estructuras de poder.
And it is very easy for a pastor to exploit that Y es muy fácil para un pastor explotar esto and to build a little empire y construir un pequeño imperio with themselves at the top con ellos en la cima and to use ministry to become an authoritative and powerful figure. y utilizar el ministerio para crear una figura autoritativa y poderosa y de poder. Peter refers to that in 1 Peter 5:3. Pedro reflexionó sobre esto en 1 de Pedro 5:3 He says, not lording it over people. y él dice no enseñoreándose sobre las personas. I've paid several visits to Africa, He hecho varias visitas al África and in West Africa, y en el África del Este the culture la cultura has a thing called the big man. tiene algo llamado el gran hombre. So the president will be a big man, Entonces así el presidente será un gran hombre and there'll be big men in other fields of life. y habrá grandes hombres en otras áreas de la vida. And I have been told Y a mí me habían dicho by people working there personas que trabajaban allí that the big man culture que la cultura del gran hombre is a very big problem in the church there. es un problema grande en la iglesia allá And people have not been able to get rid of that cultural idol. y que las personas no habían podido deshacerse de ese ídolo cultural But they brought it into the y church. que lo habían llevado a la iglesia. And so people will use being a pastor to become a big man. Entonces las personas utilizarían el ser pastores para convertirse en ese hombre, en ese gran hombre. We see this as people, as pastors trying to order people around Y lo vemos cuando los pastores tratan de mandar a otras personas and to infringe on personal freedom. y infringir y meterse en sus libertades personales. One of the most important principles in the Reformation Uno de los principios más importantes de la Reforma was the freedom of the individual conscience, era la libertad de la conciencia del individuo, the priesthood of all believers, el sacerdocio de todos los creyentes, that people's accountability was direct to God, de que el rendir cuentas de las personas era directamente hacia Dios and that they had the freedom to make up their minds about things y de que ellos tenían la libertad de decidir asuntos because they were accountable to God. porque le rendían cuentas a Dios. But what can happen in a church, Pero lo que puede ocurrir en una iglesia, even an evangelical church, incluso en una iglesia evangélica, is that the pastor wants to go back before the Reformation es que el pastor quiera volver antes de la Reforma and to take away the individual freedom of the church member y quiera quitar los derechos individuales de los miembros de la iglesia and to say that the church hierarchy y decir que la jerarquía de la iglesia will tell you what to do in all these areas of life, les dirá qué es lo que tienen que hacer en cada una de estas áreas de la vida, where there is individual discretion, ya sea en la discreción del individuo and on things like where there are different positions. o en diferentes posiciones. They say just one position is the right one, Ellos dirán esta única posición es la correcta and everyone must do what they say. y todos deberán hacer lo que ellos digan. This is lording it over the flock, Esto es llevarlo más allá de lo debido and it is abusing ministry y es abusar el ministerio as a way of becoming a powerful person. como una forma de convertirse en una persona poderosa. And we should hear the words of Jesus. Y debemos escuchar las palabras de Jesús. Dicen, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.
No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan, así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Notice the contrast. Noten el contraste. The patterns of leadership in the culture out there. Los patrones de liderazgo que se daban en esa cultura, The way that the Gentiles lorded over people. donde los gentiles cargaban a las personas. We see that in James and John wanting to have special positions. Se ve en Santiago y en Juan queriendo tener posiciones especiales. They've not been able to distance themselves No pudieron distanciarse ellos mismos from the cultural patterns of leadership idolatry. de los patrones idólatras de la cultura. And see the way that that is interwoven Y miren la manera como eso está entretejido with the example of Jesus himself. con el ejemplo de Jesús mismo. This is on the way to Jerusalem. Esto es en la vía a Jerusalén. He could have gone to Jerusalem Él pudo haber ido a Jerusalén and claimed power, y haber aclamado allá el poder, but instead he was going to Jerusalem pero en vez de esto él iba a Jerusalén in order to die. a morir. And so we see the cross and idolatrous leadership Entonces vemos por un lado la cruz y por otro el sentido idólatra contrasted. contrastado. And he is pulling them Y él está trayéndolos, alejándolos away from cultural idols of leadership fuera de los ídolos culturales del liderazgo to the biblical pattern, y hacia el patrón bíblico, which is one of servant leadership, que es uno del liderazgo del siervo, after the model of Jesus, a partir del modelo de Jesús, who gave himself up for us. quien se dio a sí mismo por nosotros. And we have to remember too, Y tenemos que recordar también, as it says in verse 45, como dice en el versículo 45, that he has died for all of our sins que Él murió por nuestros pecados to rescue us. para rescatarnos. So this is not just moralism. Así que esto no es solamente moralismo, It's not simply following an example. no es simplemente seguir un ejemplo. It means that we grasp the gospel. Significa que nosotros cogemos el Evangelio, We grasp Jesus' death for us. cogemos y tomamos la muerte de Cristo por nosotros. We find forgiveness Encontramos perdón for being authoritarian. por ser autoritarios. And we find the benefits that we find, the help of the gospel, Y encontramos la ayuda, los beneficios del Evangelio, the power of the Spirit el poder del Espíritu, to lead a different way. para vivir de una manera diferente. And that is what Peter refers to. Y eso es lo que, y eso es a lo que se refiere Pedro when he says that we should be eager to serve. cuando dice que debemos estar dispuestos a servir. Then there's another ministry idol, Y entonces hay otro ídolo del ministerio, and it's the idol of greed. y es el ídolo de la avaricia. Now I said yesterday Ayer dije that in my culture, my country, que en mi cultura, en mi país, generally, generalmente, people who go into ministry la gente que va al ministerio will be paid less than if they stayed in a secular job. recibirá un sueldo menor de si se hubiera quedado en un trabajo secular. But that is not true in all cultures. Pero eso no es así en todas las culturas. And even in my country, Inclusive en mi país there are some very, very rich pastors hay pastores muy ricos, who have very expensive cars quienes tienen carros costosísimos and very, very big houses. y casas muy grandes. In
In fact, bigger houses and bigger cars De hecho, carros más grandes y casas más grandes than most of their congregation. que la mayoría de las personas de su congregación. Often this is associated with prosperity theology. Frecuentemente esto es asociado con la teología de la prosperidad. But what is going on Pero lo que está ocurriendo is an idol of ministerial greed. es un ídolo de la codicia, de la avaricia ministerial. And they are using their position Y están utilizando esta posición to get money out of the people. para obtener plata de la gente. One of the ways this is often done Una de las maneras como esto es hecho, realizado frecuentemente, is a very authoritarian insistence es a través de una insistencia muy autoritaria on tithing. On tithing. Giving 1/10. al diezmar. Una insistencia autoritaria sobre el diezmo. A legalistic insistence on tithing. Una insistencia legalista sobre el diezmo. And a lot of pressure on people Y poniéndole mucha presión a la gente to give money. para que ofrenden, para que den plata. And very often it is out of pastoral greed. Y frecuentemente esto es movido por la codicia pastoral. Peter warns about this. Pedro advierte acerca de esto. And he says in this bit, Y dice en 1 de Pedro 5:2, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. not pursuing dishonest gain. No persiguiendo la ganancia deshonesta. Pastors need to take this to heart. Los pastores necesitan tomar esto en sus corazones. Now, it's right for a church to pay a pastor. Ahora, está bien que una iglesia le pague al pastor. I would seriously question Yo realmente cuestionaría whether a pastor should be paid more than many other people in the church. el hecho de que un pastor sea pagado muchísimo más de lo que ganan las personas de la iglesia. Or to put it another way, O para ponerlo en otras palabras, to have a standard of living que tuviera un estándar de vida, una calidad de vida, that's much greater than other people in the church. mucho más grande de la que tienen las otras personas de la iglesia. I can't get into the details in your situation, No puedo entrar en los detalles de su situación, but this is an idol to repent of. pero esto es un ídolo del que hay que arrepentirse. Here's some other idols in ministry. Aquí hay otros ídolos del ministerio. One is to idolize numbers Uno es idolatrar los números and to measure success just by numbers. y medir el éxito únicamente por los números. There is a kind of mathematics that pastors indulge in. Existe una cierta matemática en la que caen los pastores. They count a congregation Cuentan su congregación and then they add 20% y entonces le añaden un 20% and they say that is the number of people who were there on the Sunday morning. y entonces dicen esa es la cantidad de personas que estuvieron allí el domingo por la mañana. I know I've done that sometimes. Yo sé que yo he hecho esto algunas veces también. And we tend to measure our success by numbers. Y tenemos la tendencia a medir nuestro éxito por los números, But that's not the way to measure it. pero esa no es la manera como se debe medir. A friend of mine has this saying, Un amigo mío dice lo siguiente: congregations las congregaciones should not be counted, no deberían ser contadas, but weighed. sino pesadas. I don't mean physical weight. No me refiero a peso físico, I mean spiritual weight. quiero decir peso espiritual. What counts is the depth of people's discipleship. Lo que cuenta es la profundidad del discipulado de las personas. Far better Mucho mejor to have a church of 50 people es tener una iglesia de 50 personas who have a great spiritual depth to them que tienen una gran profundidad espiritual than a church of 500 people que una iglesia con 500 personas who don't have much spiritual depth. que no tienen gran profundidad espiritual. Now, why do you get the one and not the other? ¿Cómo obtienes la una o la otra? By preaching the gospel properly. Al predicar el evangelio de manera apropiada. Because if you preach the gospel properly, Porque si predicas el evangelio apropiadamente, not just as a way of getting rich no solo como un medio para enriquecerte or of being healed for your pain, o un medio para ser sanado de tu dolor, but of putting God in his rightful place sino un medio para poner a Dios en su sitio correcto and being given the strength
y recibir la fuerza to keep God's commandments para cumplir los mandamientos de Dios and to deny yourself, y para negarte a ti mismo, you will drive people away. entonces si no haces eso vas a alejar a las personas. If you preach the cross, you will drive people away. Si predicas la cruz vas a alejar a las personas. That's what Jesus did Eso fue lo que hizo Jesús and what Jesus said. y eso fue lo que dijo Jesús. But you won't drive everyone away. Pero no vas a alejar a todas las personas. You will have some people Vas a tener algunos who receive the message, que recibirán el mensaje, but it may be a smaller number. pero tal vez la cantidad sea más pequeña. But you can preach the gospel. It is possible to preach the Pero es gospel posible predicar el evangelio just as therapy, solo como terapia, just as emotion, solo como emociones or as prosperity. o como prosperidad. And people will be drawn to that. Y entonces tendrás a muchísima gente que se acercará a ese mensaje And you have the numbers. y tendrás las cifras And you won't need to inflate them. y no vas a tener la necesidad de inflarlas. And you can look down on the person who is in seminary with you Y vas a poder mirar al compañero del seminario because he has a congregation of 50 porque él tiene una congregación de 50 personas and you have a congregation of 500. y tú una de 500. And you get written up in all the magazines Y entonces vas a salir en todas las revistas and asked to do all the seminars. y te van a pedir que estés en todos los seminarios And you have this great reputation. y vas a tener una gran reputación. And even when we do see growth, Y aun cuando vemos el crecimiento, cuando lo veamos, we always need to remember where it comes from. siempre necesitamos recordar de dónde proviene. Let's hear these words. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. 1 Corintios 3, 5 al 9. Even when there is success, Aun cuando hay éxito, it's not down to us. no se debe a nosotros. Which of us can make a seed grow? ¿Quién de nosotros puede hacer crecer una semilla? I mean, you can plant a seed, Ustedes pueden sembrar una semilla, but you can't make it grow. pero ustedes no la pueden hacer crecer. That relies on other things. Eso depende de otras cosas. And underneath it all is God. Y detrás de todo esto está Dios. Same in the spiritual world. Igual en el mundo espiritual. We can sow the spiritual seed, Ustedes pueden sembrar la semilla espiritual, but only God can make disciples. pero solo Dios puede hacer discípulos. And so we can never take the credit for ourselves. Así que nunca nos podemos llevar el crédito nosotros mismos. It is always God's work. Siempre es el trabajo de Dios. Another idol is the idol of popularity. Otro ídolo es el ídolo de la popularidad. This is where we do ministry to be popular with people. Y esto se trata de cuando adelantamos el ministerio para ser populares con las personas. And there are some deep needs and idols going on in this. Y hay algunos ídolos subyacentes que se mueven aquí detrás de esto. Most of us want people to like us. La mayoría queremos que las personas nos quieran, gustarle a las personas. Most of us want to have a good reputation. La mayoría queremos tener una buena reputación. But that can be an idol which distorts ministry. Pero esto se puede convertir en un ídolo que distorsiona el ministerio. Because it can make us change what we say and do Porque puede hacernos cambiar lo que decimos y lo que hacemos to make ourselves popular. para hacernos nosotros mismos populares. I love the words that Paul uses in 1 Thessalonians 2. Me encantan las palabras que utiliza Pedro en Primera de Tesalonicenses 2, 4, versículo 4. Primera Tesalonicenses 2, versículo 4, donde dice: al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Early in my time in Cambridge,
Hace algún tiempo en Cambridge I used to get very nervous about preaching on a Sunday. yo solía ponerme muy nervioso al predicar los domingos. I would be nervous of what people would think. Estaría muy nervioso acerca de lo que la gente pensaría. It can be quite an intimidating place. Esto puede ser un lugar bastante intimidante, There are so many people who are much cleverer than me. donde tenemos tantas personas que son mucho más inteligentes que yo. And I was quite young then. Y entonces yo era, por ese entonces era bastante joven. And there are many people who are older than me. Había muchas personas mayores que yo. And I would get all worried about what people would think of me when I preached. Y entonces yo me preocupaba muchísimo acerca de lo que las personas pensarían cuando yo predicaba. And then one of my seminary professors came on sabbatical. Y entonces uno de mis profesores del seminario vino en un año sabático. And I shared this problem with him. Y le compartí este problema a él. And he gave me this verse. Y me dio este versículo. And he said, why don't you read that just before the service every week? Y me dijo, ¿por qué no lees esto justo antes de predicar cada domingo? So I underlined it in my Bible. Entonces lo subrayé en mi Biblia. And for some time I would do that. Y durante algún tiempo hice esto. And I would read for myself. Y lo leía para mí mismo. We speak as those approved by God Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó to be entrusted with the gospel. y les confió el Evangelio. We are not trying to please people, No tratamos de agradar a la gente, but God sino a Dios, who tests our hearts. que examina nuestro corazón. Let me suggest some other ministry idols. Permítanme sugerirles algunos otros ídolos del ministerio. There is always a danger Siempre está el peligro of getting impatient, de volvernos impacientes of wanting things to move more quickly. y querer que las cosas se muevan más rápidamente. And to try to make them move more quickly, Y al tratar de hacerlas mover de una manera más rápida, we can try and be fashionable podemos tratar de volvernos al estilo de la moda and contemporary y contemporáneos and trending. y que estemos a la par con las tendencias. Now, it's right to contextualize, Ahora, está bien estar contextualizados, as I'm sure you hear in your classes on mission. como seguramente ustedes lo escucharán en sus clases o en su misión, But we do not contextualize pero no podemos contextualizarnos at the expense of certain biblical things. a expensa de algunos asuntos bíblicos. In our culture, the pressure would be to minimize the holiness of God. En nuestra cultura la presión estaría en minimizar la santidad de Dios. So there's a way of being contemporary Así que esta es una manera de ser contemporáneos, that domesticates God domesticando a Dios and says that he is loving, y decir que Él es amoroso, but does not speak of his holiness, pero no hablando de su santidad, or of speaking about the gospel as forgiveness, o hablando acerca del Evangelio que habla del perdón, but not speaking about judgment. pero no hablando acerca del juicio. There are other ways in which being fashionable and contemporary Existen otras formas de estar a la moda, de ser contemporáneos, become idols, de convertirnos en ídolos, and we put our trust in them y entonces ponemos nuestra confianza en estas cosas, rather than in the gospel, en vez de ponerla en el Evangelio, and God using the gospel. y de que Dios use el Evangelio. A different problem Un problema diferente is the problem of tradition. es el problema de la tradición. And gospel and tradition in churches Y la tradición dentro de las iglesias becomes the thing that we trust. se convierte en aquello en lo que confiamos And we put our trust in our confession of faith, y ponemos nuestra fe en nuestra confesión de fe or our Bible version, o en nuestra versión, nuestra traducción de la Biblia or the pattern we have for a service, o en los patrones que tenemos al ofrecer un culto, the way we've always done outreach. la manera como siempre lo hemos realizado. We close ourselves off Y nos cerramos from the kind of flexibility al tipo de flexibilidad that Paul showed que Pablo mostró when he talked about becoming all things to all men cuando mencionó ser todos para todo in the hope of saving some. en pro de salvar a algunas personas. These things will vary from situation to situation. Estos asuntos variarán de una situación a otra, The hearer needs to listen and apply. donde tenemos que estar escuchando para aplicar. And try not to think about the other person. Traten de no pensar en la otra persona, Don't think about the person who's stuck in tradition.
who you think should be contemporary. No piensen en la persona que está atrapada en la tradición. Think about how you're being too contemporary. Piensen en cómo ustedes están siendo demasiado contemporáneos. You can probably see the point. Probablemente entienden el punto. Here are some other idols in ministry. Aquí hay otros ídolos del ministerio. An over-realized eschatology La realización escatológica in our expectations. anticipada en nuestras expectativas. Let me explain that. Permítanme explicarles esto. Eschatology is what happens when Jesus returns. La escatología es lo que sucederá cuando Jesús retorne. So this is a shorthand for the new creation. Así que esto es un anticipo de la nueva creación. When everything is made new. Cuando todo sea hecho nuevo. When all pain and suffering disappear. Cuando todo el sufrimiento y el dolor desaparezcan. Where there is total healing. Cuando hay total sanidad. The problem is when we think we will get a lot of that in this life. El problema está cuando empezamos a pensar que tendremos mucho de eso en esta vida. Because in this life, Porque en esta vida we do experience the grace of God, sí experimentamos la gracia de Dios, but we do not always experience physical healing. pero no siempre experimentamos la sanidad física We do not always experience emotional healing. y tampoco siempre experimentamos la sanidad emocional And we never experience total physical or emotional healing. y nunca experimentamos la sanidad completa ni física ni emocional. But sometimes in churches, Pero algunas veces en las iglesias it can sound as though that is the expectation. sí puede sonar como que esa es la expectativa And that becomes a kind of idol. y esto se convierte en un tipo de ídolo. And the search for emotional healing or physical En healing la búsqueda de sanidad emocional y física replaces Christ himself. que reemplaza a Cristo mismo. Because the normal pattern in this life Porque el patrón normal en esta vida is to have more and more of Christ, es tener más y más de Cristo, even though we're groaning. Groaning, we are. aun cuando estemos gimiendo. You know the word groaning from Romans 8 ¿Han oído la palabra gemir de Romanos 8 and from 2 Corinthians 4? y de 2 Corintios 4? The normal Christian life is a life of groaning. La vida cristiana normal es una vida donde se gime, Groaning with our present difficulty donde se gime por nuestro presente dificultoso and longing for what God will bring eventually. y anhelando aquello que el Señor traerá eventualmente. And it is quite possible for us to forget that in Y es ministry muy posible que nosotros nos olvidemos de esto en el ministerio and to be offering people y que empecemos a ofrecerle a la gente more than God is offering. más de lo que el Señor les está ofreciendo. And that too is an idol. Y esto también es un ídolo. Now I just want to go back a few slides. Quiero devolverme algunas diapositivas. Just bear with me. Acompáñenme. Here we are. Here are some more idolatrous patterns within ministry. Aquí tenemos otros ídolos, patrones idólatras del ministerio. And many of these are driven by our Y impatience. muchos de estos son movidos por nuestra impaciencia. Sometimes by our legitimate desire to have a gospel impact. Algunas veces por nuestro deseo legítimo de tener un impacto en el Evangelio. But God is too slow for us. Pero Dios es demasiado lento para nosotros. And so we trust in these things to make the difference. Entonces confiamos en estos asuntos para hacer la diferencia. One of them is management or organization. Uno de ellos es la gerencia o la organización. And people think if the church is run in a very smooth way, Entonces las personas piensan que si la iglesia es administrada de una manera muy bien administrada, everything is absolutely perfect, entonces todo será absolutamente perfecto then that will bring change in people's lives. y que eso traerá cambio en la vida de las personas. Now, good management is a good thing, Ahora, la administración buena es algo bueno, but management doesn't change people's hearts. pero la gerencia no cambia los corazones de las personas. It just provides a structure Solamente provee una estructura for the Word of God to do the work. para que la palabra de Dios sea la que haga el trabajo. But it can take the place of the Word of God Pero puede llegar a reemplazar la palabra de Dios if we put too much trust in it. si ponemos demasiada confianza en la gerencia. Linked to that, or similar to that, Atado a esto o similar a esto is technique, está la técnica, the way we do ministry, la manera como hacemos el ministerio, como adelantamos el ministerio, the way you structure a sermon, la manera como estructuras un sermón,
the way you organize Bible study groups, la manera como organizas estudios bíblicos, grupos de estudio bíblico, certain structures for doing outreach. ciertas estructuras que tenemos para alcanzar a las personas. And we start to assume that the technique will produce the results. Y empezamos a pensar que la técnica va a conseguir los resultados. We make it into an idol. Y lo convertimos en un ídolo. Because what produces the results Porque lo que produce los resultados is the release of the energy of the Word of God es entregar la energía de la palabra de Dios in the power of the Spirit. y el poder del Espíritu. Another one is busyness in ministry. Negocio. Y otro ídolo es el ministerio como negocio, Hyperactivity. hiperactividad. That is a problem in my culture. Ese es un problema en mi cultura. Many people work very, very hard in ministry. Muchas personas trabajan muy duro en el ministerio And they think the results will be linked to how hard they work. y ellos piensan que los resultados estarán ligados a qué tan duro trabajen. Now there is some connection there. Hay alguna conexión ahí, sí. If you are lazy in ministry, Y si ustedes son perezosos en sus ministerios, then it's unusual to get results. entonces es muy poco frecuente que se consigan resultados. But we make the connection too tight. Pero hacemos la conexión demasiado estrecha And we make the activity one specific kind of activity, y convertimos en la actividad en una muy específica, which is just organizing things and having meetings. que solo consiste en organizar las cosas y tener reuniones. And people don't pray. Y la gente no ora And they don't spend time contemplating Christ. y no invierten tiempo contemplando a Cristo. And there isn't a balance Y no hay un balance between activity entre la actividad, and worship and prayer la adoración y la alabanza, and rest, el descanso, nurturing their family, el cuidar a sus familias and just nurturing themselves as whole people. y cuidarse a ellos mismos como personas también. The idol of busyness has taken over. El ídolo del negocio ha tomado el control. Here are some other ways in which we can distort the gospel. Aquí hay otras formas en las que podemos distorsionar el evangelio. We can simply make Jesus into a therapist. Simplemente podemos convertir a Jesús en un terapeuta. Jesus is here to heal my emotional pain. Jesús está aquí para curarme de mi dolor emocional. And what we're offering then is something therapeutic. Y lo que estamos ofreciendo entonces es algo terapéutico. And that is not the whole gospel. Y este no es el evangelio completo. The gospel is about putting God in his rightful place El evangelio es sobre poner a Dios en su lugar adecuado and being reconciled to him y reconciliarnos con Él so that we can serve him. para poderle servir. Now there will be joy there and happiness there. Y sí, habrá felicidad ahí y deleite. There may be some emotional healing. It does happen. Y tal vez también haya alguna sanación emocional, eso ocurre. But the emotional healing is not the point of it. Pero la sanidad emocional no es el punto de todo esto. In terms of, in the way that we do services, church meetings, En la manera como hacemos y adelantamos las reuniones de la iglesia, it can be about how we try to arouse emotion. queremos levantar, despertar emoción. And the point is to use music to arouse emotion. Y entonces el punto se vuelve en convertir la música para despertar esa emoción. And once again, it's an idol. Y otra vez, es un ídolo. People come to church wanting a certain kind of musical emotion. La gente va a la iglesia buscando un cierto tipo de emoción musical. Many people in my country Muchísima gente en mi país choose a church escogen una iglesia on the basis of the kind of music. en las bases del tipo de música que ofrece esa iglesia. That seems to me an idol. Eso me parece a mí un ídolo. Just seeking for an emotional fulfillment through the music you like. Solamente buscando el cumplimiento emocional a través del tipo de música que nos gusta. And there are other ways as to, well, we can make church services into spectacles and just into entertainment. Y hay otras maneras, también podemos convertir el servicio dominical en un espectáculo, en algo, en una forma de entretenimiento. Too many jokes, Demasiados chistes, too many personal anecdotes, demasiadas anécdotas personales, too much which is just entertainment, mucho que solamente es entretenimiento, rather than what a church service should be, en vez de lo que debería ser un servicio dominical, which is a drawing together que es estar juntos so that we can meet God para poder encontrarnos con Dios and sense the holy presence of God y sentir la presencia santa de Dios
and even tremble a little bit in awe, y aún temblar un poquitico con miedo y con tener temor y temblor, and to know the presence of the living Christ y conocer la presencia del Cristo vivo moving towards us with the gospel of love. que se mueve hacia nosotros con el Evangelio del amor. I want to flip through to the end Y vamos a pasar a otra diapositiva to a very significant verse. a un versículo muy importante. This is from John 1 and is about John the Baptist. Este está en Juan capítulo 1 y es sobre Juan el Bautista. Juan 1, 19 y 20. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. And this is where I want to finish. Y con esto quiero terminar. He was asked about his identity, A él se le preguntó acerca de su identidad, who he was. quién era él. So many of us, if we were honest in answering that question, Muchos de nosotros, si fuésemos honestos al responder esa pregunta, would be forced to say estaríamos forzados a responder there was a bit of a Messiah complex about us. que hay un poquito de un complejo mesiánico en nosotros, That we want to be God in ministry. que queremos ser Dios en el ministerio, That it is about us. que se trata de nosotros, That it is for us. que es para nosotros, That we will determine its shape. que nosotros determinaremos la forma, That we will say what it will be like. que nosotros seremos quienes digamos cómo será, And we are the ones who can make the y difference. que nosotros somos quienes podemos hacer la diferencia. And so of course everyone should do what we say and what we want. Y entonces todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros digamos y queramos. And the thing is for our personal glory. Y se trata todo de nuestra propia gloria personal, Because we are the Messiah. porque nosotros somos el Mesías, We are God. nosotros somos Dios. Look what John said. Miren lo que dice Juan: I am not the Christ. yo no soy el Cristo. I have a friend Tengo un amigo who teaches Christian education quien enseña en educación cristiana at Covenant Theological Seminary in the States. en un seminario en Estados Unidos. And she teaches a class of spiritual formation Y ella da una clase de formación espiritual for Presbyterian ministerial candidates. para candidatos de la iglesia presbiteriana. And you know how Presbyterians like catechisms. Y ustedes saben que a los presbiterianos les gustan los catequismos, They like to learn a catechism y les gusta aprenderse el catecismo and then to repeat it. y después repetirlo. She teaches her class Ella le enseña su clase of all these people who want to be pastors a todas estas personas que quieren ser pastores this very simple catechism. un catecismo bastante sencillo: I am not the Christ. yo no soy el Cristo. And she gets them to stand up Y los hace poner de pie and to say out loud together, y que lo repitan juntos en voz alta: I am not the Christ. yo no soy el Cristo, I am not the Christ. yo no soy el Cristo, I am not the Christ. yo no soy el Cristo. And let's be so glad Y esto trae tanta felicidad, we are not the Christ, que no seamos el Cristo, but He is. pero Él es el Cristo. He has come for us. Él vino por nosotros, He has died for us. Él ha muerto por nosotros, He has been raised for us. Él ha sido resucitado por nosotros, And He is now the living Christ, y Él ahora es el Cristo viviente, the Lord of the church, el Señor de la iglesia, dwelling in the midst of His people. que mora en medio de su gente. I recently went to a retirement party. Recientemente estuve en una fiesta de jubilados, It was for a friend of mine, y era para un amigo mío, and in fact a mentor. y de hecho un mentor. He's a man called Peter. Es un hombre llamado Pedro. When he was 24, Cuando él tenía 24 años, he went to a very small church él fue a una iglesia muy pequeña, in a very poor part of Nottingham, en una parte muy pobre de Nottingham, a city in England. una ciudad en Inglaterra.
Many of the people in the church were not real Christians. Muchas de las personas en esa iglesia no eran reales cristianos verdaderos. And he had a very small salary. Y él tenía un salario muy chiquito. And all he really knew how to do Y lo único que él realmente tenía que hacer was to preach the word. era predicar la palabra. He wasn't really very good at anything else, Él realmente no era muy bueno en nada distinto, except in crisis pastoral counseling excepto en consejerías cristianas and in loving his people. y en amar a su gente. He's been in that church for over 45 years. Él ha estado en esa iglesia por unos 45 años And he's served faithfully week after week, y ha servido fielmente semana tras semana, preaching the word and preaching Christ. predicando la palabra y predicando a Cristo. The way he describes what he does La manera como él describe lo que hace is not about technique. no es acerca de la técnica. He says his preaching Él dice que es predicar, is releasing the energy of the text. es liberando la energía del texto. And he does that his way. Y él lo hace a su manera. And over the years, the Lord has given the blessing. Y durante los años el Señor le ha dado la bendición. At this party, En esta fiesta they were looking back over what God had done over 45 years. estaban mirando lo que el Señor había hecho en los últimos 45 años. Because now the church has attendance of about 700. Porque ahora la iglesia tiene unas 700 personas que se congregan allí. And as he looked back over it, Y mientras él mira a través de los años, he referred to the preaching of the word, the releasing of the energy of the text of the word of God. él se refería al predicar de la palabra, el liberar la energía que se da a través de la predicación de la palabra del Evangelio. And the presence of the living Christ in the church. Y a la presencia del Cristo vivo en la iglesia. He knew he had not been the Messiah. Él sabía que él no era el Mesías. But in the way he'd done his ministry, Pero en la manera como había adelantado su ministerio, with all its faults and con imperfections, todas sus fallas e imperfecciones, because we are all sinners, porque somos todos pecadores, he had allowed Jesus to be the Messiah for those people. él le había permitido a Jesús ser el Mesías para esas personas. And the Lord had given the increase. Y el Señor había dado el aumento. I'm going to suggest that we take a couple of minutes, Voy a 2 sugerir minutes, que nos tomemos 2 minutos to think about the kind of ministry idols that we may have. para que reflexionemos acerca del tipo de ídolos del ministerio que tal vez tengamos. I invite you to do this quietly and prayerfully. Los invito a que lo hagan de manera silenciosa y en oración. Then I will pray, Y yo después voy a orar. and then we'll have a short break before some questions. Y después vamos a tener un pequeño receso para responder preguntas. But for now, let's approach God quietly and privately, Pero por ahora entonces, por favor, busquemos a Dios de manera silenciosa y en oración. and let's do business with Him. Y hagamos negocios con el Señor. Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, we want to say to you, queremos decirte a ti, I am not the Messiah. yo no soy el Mesías. And we thank you that you are. Y te damos gracias porque tú sí eres. In our ministries, O Lord, En nuestros ministerios, Señor, we want to serve you and not ourselves. queremos servirte a ti y no a nosotros mismos. We repent of our ministry idols, Estamos arrepentidos, Señor, de nuestros ídolos del ministerio and we would put you in your rightful y place. te ponemos a ti en el lugar correcto. Help us to serve you faithfully, Ayúdanos a servirte fielmente and we do pray that you would give us fruit for your glory. y oramos que nos permitas ver frutos para tu gloria. Amen. Amén. Well, we've had a number of very helpful questions, Hemos tenido unas preguntas muy buenas, so I'm going to try and answer them. entonces voy a tratar de responderlas. La primera dice, ¿cómo saber cuando estás teniendo un ídolo en el ministerio? I would use the diagnostic tests that we looked at on the second morning. Yo utilizaría el test, el examen de pruebas que miramos en la segunda mañana. They were quite varied and quite full, Eran bastante diversas y completas. but apply them to ministry. Y entonces hay que aplicarlas al ministerio. Why is it you get so sad when someone else is asked to lead a Bible study? Porque es que nos estamos poniendo tan tristes cuando alguien más, Is asked to lead a Bible study. cuando alguien más está dirigiendo los estudios bíblicos en vez de nosotros. Why do you get so sad when your friend's church is bigger than yours?
¿Por qué nos entristecemos cuando la iglesia de nuestro amigo es más grande que la nuestra? And so on. Y así sucesivamente. Tenemos una pregunta desde Cartagena, dice, ¿cómo debe predicar el pastor en una cultura que siempre busca estar en el círculo cercano del pastor? That's interesting for me. Es interesante esta pregunta para mí. I don't think I suffer from that. No creo que yo sufra de esto. I'm not aware of people wanting to be in my circle. Yo no creo que yo quiera que todo el mundo esté cerquita de mí y sea parte de mi círculo. Might be nice if they did, Y me sorprendería que quisieran hacerlo. but I can see it is a serious problem. Pero sí puedo verlo como un problema serio. There will always be some distance, Siempre debe existir una cierta distancia, at least as we preach and pastor, al menos mientras predicamos como pastores, at least as we take on the role of being the spokesman of God al menos mientras asumimos ser los portavoces de Dios between us and the people we serve. entre nosotros y las personas a quienes servimos. That is complicated when they're your friends as well. Esto es complicado cuando ellos a la vez son tus amigos. And it does seem to me that the friendship between pastor and people Y me parece que la relación entre pastor y la gente, is, even if it can be quite close, aunque sí pueden ser cercanos, is never going to be exactly the same as a relationship with someone outside the church. nunca va a ser exactamente igual como una relación del pastor con una persona por fuera de la iglesia. Because we must never forget Porque nunca debemos olvidar the words of Hebrews 13. la palabra en Hebreos 13. Have confidence in your leaders Tengan confianza en sus líderes and submit to their authority, y sométanse a su autoridad, because they keep watch over you porque ellos los vigilarán a ustedes, as those who must give an account. como aquellos a quienes deben rendirles cuentas. I think as we work that through, Creo que en la medida en que trabajemos así, it will make a difference esto hará una diferencia with the people who are clustering around us and wanting to be our friends. con las personas a las que estamos pastoreando y que quieren ser nuestros amigos. Tenemos otra pregunta también desde Cartagena que dice, ¿cómo predicar nuestra vulnerabilidad sin dejar de vernos como autoridad? I think this is a good question. Creo que esta es una pregunta buena. And the amount that we disclose about ourselves Lo tanto que nosotros demos a conocer acerca de nosotros mismos, it will vary from person to person, eso variará de una persona a otra. and what is appropriate will vary from situation to situation. Y lo que sea, qué tan apropiado sea, cambiará y será distinto de una situación a otra. The Lord draws me in my mind El Señor me muestra en mi mente, to 2 Corinthians. me lleva a 2 de Corintios. And all that Paul says about himself, Y todo lo que Pablo dice acerca de sí mismo, the way he opens up his own vulnerability, la manera como él se hace vulnerable, at the risk of his own dignity, corriendo el riesgo inclusive en su propia dignidad, and perhaps even authority, y quizás incluso en su propia autoridad, especially in contrast to the super apostles. especialmente en contraste con los superapóstoles. But that vulnerability Pero esa vulnerabilidad is at the heart of his rhetorical strategy está en el centro de su estrategia retórica, in wanting to be a good pastor en querer ser un buen pastor to the Corinthians. para los corintios. So I would say go there and look at the biblical model. Así que yo respondería, vayan allá y revisen el modelo bíblico. And that's what I tried to do. Y eso es lo que yo trato de hacer. Tenemos otra pregunta. ¿Qué implicaciones tiene para el creyente identificar sus ídolos y no hacer nada al respecto?
This is danger of the highest order. Esto es peligro en el más alto nivel. I can hardly say what a dangerous thing it is. Se me hace difícil contarles a ustedes lo peligroso que es esto. We identify our idols and then we must repent from them, Debemos identificar los ídolos y arrepentirnos de ellos. or we're walking the path to hell. O estamos caminando la vía, el camino hacia el infierno. Hay otra pregunta y dice, si a usted se le acerca un pastor amigo y le comunica, Julián, la iglesia que pastoreo este año decidió aumentarme el sueldo al 80% de lo que gano, es decir, a 10.000 euros mensuales, ¿qué consejo le daría a su amigo pastor? I would say to him, Yo le respondería a él, first of all, en primer lugar, tell them that you're not worth it. dígale que usted no vale tanta plata. And then secondly, Y en segundo lugar, if you've got that much spare money, si usted tiene tanta plata para pagarme, let's have some more staff. entonces hagamos Or más support, cosas. or support missionaries. O apoyemos más misioneros. Or use it for the relief of the poor. O utilicémoslos para el alivio de los pobres. Hay dos preguntas aquí de la misma persona. La primera es, ¿qué tan correcto es para un pastor estar metido en la política? We need to be very wary about making rules where there is not one single rule. Tenemos que tener cuidado de hacer reglas donde no hay ni una sola regla. There may be some situations Tal vez hayan algunas situaciones where it is very important for a pastor to get engaged politically. donde es muy importante para un pastor involucrarse políticamente. There will be other situations Habrán otras situaciones where that is not a good thing, donde esto no es algo bueno and it may make it difficult y tal vez dificulte, for people to hear the gospel properly, tal vez esto dificulte para que la gente escuche y reciba el evangelio de una manera adecuada, because all they will hear is that the pastor has a political view porque todo lo que estarán escuchando es que el pastor tiene una perspectiva política that's different from theirs. que es diferente a las suyas, a las propias. So I can't give a very straight answer to that. Así que no puedo dar una respuesta muy concreta a esta pregunta. But what every pastor can do Pero lo que sí puede hacer todo pastor is to preach about the lordship of Christ es predicar acerca de la lógica de Cristo, and acerca del señorío de Cristo, to insist that Christ is Lord of every part of life. e insistir que Cristo es el Señor para cualquier aspecto de la vida. And the gospel is not just about the spiritual side of life, Y el evangelio no es solamente acerca del aspecto espiritual de la vida, and not just about eternal life, no solamente acerca de la vida eterna, but that Christ is Lord of all. pero que Cristo es Señor de todo. And so we tell people that the gospel applies to every part of life. Entonces le decimos a la gente que el evangelio aplica para todos los aspectos de la vida. And we insist that that is a biblical principle. Y les insistimos que este es un principio bíblico. But then we leave the active working out of that principle. We allow people to work out that principle Pero entonces le permitimos a la gente que desarrollen, que trabajen este principio in their own ways and their own callings, de sus propias maneras, within the overall framework of the biblical worldview. dentro del marco general de una perspectiva bíblica del mundo. Hay otra pregunta de la misma persona que ¿es mejor la oración de rodillas? I think it's a very good thing to pray on your knees, Me parece que es algo muy bueno orar de rodillas, as long as it's not the only way you pray. mientras no sea la única manera en que tú oras. I would strongly advise against Yo haría una advertencia muy seria en contra de praying on your knees for too long, orar de rodillas por demasiado tiempo, because it starts to hurt porque empieza a doler and you can't pray properly. y entonces no vas a poder orar tranquilo.
Hay otra pregunta que dice, si bien el corazón físico solo bombea sangre, ¿por qué decimos que nuestros sentimientos y deseos están en el corazón? I love this question. Me encanta esta pregunta. Now, the Bible uses the heart La Biblia utiliza el corazón metaphorically de una manera metafórica for our emotions, para nuestras emociones, but also for our thinking and our imagination and our will. pero también para nuestra voluntad y el pensar y nuestra imaginación. The center of the human personality. El centro de la personalidad humana, And it's a kind of image. y es un cierto tipo de imagen, Because the heart physically is so much the center of the body. porque el corazón físico es en gran parte el centro del cuerpo, But it's not quite as simple as that, pero no es tampoco tan sencillo como esto, because we experience our feelings physically. porque experimentamos nuestros sentimientos físicamente. So if we're scared, Así que si tenemos miedo, our heart will actually pump. nuestro corazón empezará a latir más rápidamente. And in other ways, our feelings are experienced as bodily sensations. En otras palabras, nuestros sentimientos se experimentan, se viven de manera física. There is this connection there that we all experience. Existe esta conexión ahí que todos experimentamos. So that gives some way of exploring that question, I think. Así que esto permite explorar esta pregunta.